bienvenida a mi primer podcast de tejido. Mi nombre es Carla, soy del Estado de México, de Toluca, soy mexicana y bueno, y el motivo por el que estoy haciendo este podcast, porque al igual que seguramente tú que estás viendo este podcast, yo soy una consumidora constante de podcasts de tejido, debo admitirlo, me encantan. Y me parece una estupenda idea el hecho de que tú puedas ir llevando una recopilación en video de todo lo que vas tejiendo. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que tú tejes es para regalarlo o ya no te acuerdas qué tejiste primero. Entonces, hasta cierto punto sí es como llevar una pequeña antología, un diario, en donde vas haciendo toda esa... todo ese proceso de los tejidos que vamos realizando. Entonces, bien, te voy a contar un poco sobre mí porque siempre es como bien padre escuchar sobre las historias de las tejedoras, de los tejedores, de cómo empiezan a tejer. Yo veo muchos podcasts, el capítulo número 1. ¿Por qué? Porque me gusta saber y escuchar cuál ha sido el proceso, desde hace cuántos años teje, cómo fue, quién les enseñó. Y bueno, ahí te va la mía. Ya te dije, mi nombre es Carla, soy mexicana, tengo 30 años y empecé a tejer el 1 de noviembre del año 2016. Entonces, vamos, llevo tejiendo 7 años, así, ya desde el momento de día 1 que empecé a tejer, de ahí ya no he parado, he tejido, tejido, tejido. Ok, pues mira, te voy a contar. En mi familia nadie teje. Y a mí siempre me han encantado las cosas tejidas. Siempre, siempre, siempre. Recuerdo que todo empieza con un suéter azul cielo que me regaló mi papá cuando yo tenía como aproximadamente 4 años. Entonces era un suéter tejido con agujas y tenía unas trenzas. Era como un azul súper tenue, como un azul bebé, un azul bien bonito, que nunca en la vida voy a olvidar. Porque ahí empieza toda la historia de cómo es que empiezo a tejer, cómo es que me gustan las cosas tejidas. Recuerdo mucho que ese era mi suéter favorito, era súper calientito y se me hacía tan lindo con sus trenzas, y el hecho de que yo sabía que alguien lo había tejido para mí tenía un valor súper, súper grande. Entonces lo usaba todo el tiempo, era mi suéter favorito. Y entonces recuerdo que pues obviamente fui creciendo y me dejó de quedar de las mangas, y me fue así, así, pequeñito, pequeñito. Entonces, como yo no quería dejar de usarlo, mi mami se las ingenió para cortarle las mangas y lo convirtió en un chalequito. Que bueno, ahora que lo pienso, nunca le he preguntado cómo lo hizo, porque ella entonces en ese momento hizo un stick sin saberlo, porque se las ingenió para quitarle las mangas y que yo no anduviera con mi suétercito así todo cortito. Bueno, el punto es que ese chalequito, porque ya no era un suéter, ya era un chaleco, yo le seguí dando todavía uso así por algún tiempo, hasta que se me fue quedando así súper chiquito, como un tipo top. Y entonces pues ya no puedo usarlo más. Recuerdo que le dije a mi papá: papi, por favor, dile a la señora que me hizo el suéter que me haga otro. Pero entonces la señora que me había hecho aquel suéter ya no trabajaba, ya se había jubilado. Entonces mi papá ya no tenía la manera de contactarla ni decirle. Así que bueno, pues ahí quedó la historia de ese suéter y yo me quedé con las ganas de tener otro suéter igual. Pasaron los años, pasó el tiempo, pero yo desde ese punto yo siempre pedía que me compraran suéteres tejidos, capitas, gorritos, todo tejido. Recuerdo que cuando iba en la secundaria, yo tenía 12 años en aquella época, tuve una amiga que su mamá siempre le tejía cosas. Por ejemplo, le tejía el juego de la gorrita y la bufanda. Para cada día de la semana, ¿no? Que si llevábamos el pants era gris, llevaba su gorrita gris y su bufanda gris. Llevaba aparte a juego su bolsita porque ahí metía su teléfono. Entonces, que si nos tocaba el uniforme era rojo, un rojo muy extravagante que personalmente a mí no me gustaba. Pero bueno, el uniforme era rojo y ella, su mamá le hacía sus gorritos rojos con su cuellito y su bolsita para su teléfono. Entonces yo decía, wow, qué bonito, ¿no? Qué padre tener accesorios para combinar, y a mí siempre me han gustado los gorritos y las bufandas. Entonces, recuerdo que pues yo llegaba a ir a su casa, me invitaba a comer y yo luego le invitaba a comer, pero bueno, el punto es que cuando yo iba a su casa, yo le decía, porque yo sabía que su mamá se las hacía, ¿no?
Y yo le decía a mi amiga, ay, por favor, dile a tu mamá que me enseñe a tejer. Dile a tu mamá que me enseñe a tejer. Bueno, pero nunca le dijo, ¿no? Entonces yo se lo dije personalmente a la señora en algunas ocasiones cuando iba a comer a su casa. Señora, por favor, enséñeme a tejer. Y la señora solamente se reía. O sea, nunca me enseñó. Nunca me tomó en serio. Y bueno, ya pasó el tiempo. Tengo ¿cuántos años en ese tiempo? Cuando empecé a tejer tenía 21 años. Entonces, no, mentira, tenía 22. Cuando empecé, a los 21 años, conocí a una persona que es sumamente especial para mí. Y entonces yo le decía a este chico, oye, ¿sabes qué? A mí siempre me han gustado las cosas tejidas. Siempre. O sea, como los suétercitos tejidos, las gorritas, las bufandas, pero todo que sea tejido, ¿no? Porque yo me quedé con que mi suéter azul cielo era tejido y de ahí siempre quise cosas tejidas. Entonces recuerdo que él, así muy lindo, en aquella época, o sea, te estoy hablando de que del año 2015 más o menos, él me regaló esta gorrita que nunca, que siempre la he querido porque está súper bonita. Entonces, es esta. Y bueno, y también me regaló unas calcetas largas de lana que de tanto usarlas se acabaron, ya no las tengo. Pero bueno, el punto es que yo de tanto que le decía, mira, es que a mí me gusta así todo lo tejido. Y le mostraba suéteres tejidos, o luego íbamos caminando así en las calles del centro de Toluca y pasábamos por las tiendas de estambre y yo le decía, mira qué padre, qué cosas tan bonitas están tejidas, ¿no? Las señoras tejiendo, ay, qué bonito y así. Entonces él me decía, oye, ¿por qué no aprendes a tejer? Y yo, bueno, en ese entonces estudiaba en la universidad y también trabajaba en un restaurante. Era gerente en ese restaurante, entonces eran dos actividades de mi vida que me consumían mucho tiempo. Entonces yo le decía, pues es que no tengo tiempo para aprender, ¿no? Y aparte en mi casa nadie sabe tejer. Bueno, mi mami sabe hacer cadenitas porque recuerdo que le hacía orillitas a las servilletas, pero nada más, o sea, no es como que sepa hacer prendas, no sabe tejer con agujas, entonces no había alguien como un referente a una persona a la que yo pudiera acudir para que me enseñara a tejer. Entonces le dije, pues sí, voy a aprender, ¿no? Ya pasó el tiempo, pasaron los meses y yo también, a mi mamá siempre sabía que yo quería aprender a tejer, pero pues ella ya me había enseñado lo que sabía, que eran hacer cadenitas y las orillitas de las servilletas, pero de ahí nomás, o sea, con unos ganchitos súper delgaditos que se tejían con ese hilo que es hilo cristal, súper delgadito. Y era lo que yo sabía hacer, ¿no? Cadenitas. Pero ya tenía tiempo que no lo hacía, entonces no sabía tejer. Prácticamente yo no sabía tejer nada. De pronto ya pasaron los meses y entonces yo ya empezaba a hacer frío y ya le dije a mi mamá un día, ¿sabes qué? Yo voy a aprender a tejer. Sí, adelante, porque quiero hacerme cosas porque ya se va a venir el invierno y quiero tejerme cosas y así. Como mi amiga, ¿no? Mi amiga se llama Carla, la que les decía de la secundaria que también tenía cosas tejidas, ella también se llama Carla, que así súper bonita, con sus chinitos, la recuerdo con muchísimo cariño, y porque siempre llevaba cosas tejidas, entonces, pues ya llegó el día, ¿no? El gran día en el que dije, ya, me decidí, voy a empezar a tejer. Entonces, pues yo iba a la universidad, iba a trabajar, no tenía tiempo para ir a la tienda. Entonces le dije a este chico, oye, ¿sabes qué? Ya voy a empezar a tejer hoy. Uy, qué decidida, ¿no? Pues va, ¿qué necesitas? Yo, pues voy a necesitar estambre y voy a necesitar unas agujas. Entonces él muy amablemente fue a una tienda que estaba en el centro de Toluca, que actualmente ya no está, que era Estambres Angora, que está sobre Morelos, y me compró un estambre, una bolita de 100 gramos y unas agujas del 4, que por cierto nunca las he usado, o sea, las usé aquella ocasión porque estaba intentando aprender, pero de ahí, pues ya nunca las he ocupado como tal para un proyecto. Y aquí las tengo, son las primeras agujas que tuve y las guardo con muchísimo cariño porque, por supuesto, tienen un valor muy especial, son una Simra del número 4, entonces, qué bonitas. Ay, sí, las quiero mucho. Bueno, el punto es que después de esto, yo empecé a intentar aprender, pero empecé a ver unos tutoriales en YouTube. Para ese entonces no había tantos tutoriales como los hay hoy en día, ¿no? Recuerdo canales que había de tejido, el de Auyama Crochet, el de Tejiendo Perú, el de Blue, que ya no tiene sus videos y es muy triste. El de Blue, el de Soy Wally,
Soy Wally, recuerdo que con ella estaba aprendiendo a tejer en agujas, pero se me hacía muy difícil. Y yo veía que ella lo tejía con mucha facilidad las agujas, pero a mí se me hacía muy complicado. Lo intenté, recuerdo que ese día, en la noche estuve practicando y viendo los videos, pero me costaba muchísimo trabajo. Para empezar, el hilo se abría, ¿no? Las hebras se abrían. Y luego las agujas. Entonces, recuerdo que yo tejía con las agujas y me quedaba súper apretado, pero apretado mal plan, y me picaba me dolía mucho el dedo. Yo decía, ay, ¿cómo le hacen? O sea, a mí me duele mucho mi dedito, por supuesto, estaba tejiendo sumamente apretado. Entonces, ya le dije, ¿sabes qué? Como que ya vi muchos videos y yo creo que voy a necesitar mejor un gancho porque estoy viendo que es más fácil con gancho. Aparte, hace muchísimo tiempo yo ya había tejido cadenitas, entonces pienso que va a ser más fácil. Y ya él me dijo, bueno, ok, pues entonces al otro día me fue a comprar un gancho, igual del número 4, porque fue y le dijo a la vendedora, quiero un gancho para este estambre. Llevaba el estambre y ya me compró un gancho. Y la vendedora le dijo, ok, esos necesitan un gancho del número 4. Y me compró mi gancho del número 4 que aquí tengo en esta bolsita tan bonita que me regaló mi amigo Leo y que yo le puse esta cosita. Entonces aquí guardo todos mis ganchos, tengo un montón. Es el 3, pero todavía tengo aquí mi gancho del número 4, que igual también Simra, de la marca Imra. Recuerdo que en aquel entonces pues no había muchos ganchos de colores, ni tampoco había ganchos ergonómicos. Yo mis primeros ganchos ergonómicos me los compré en Santiago de Chile, cuando vivía allá. Viví un tiempo en Santiago de Chile, entonces yo allá veía que las chicas tejían muchísimo y entonces por supuesto iba a las tiendas de tejido. Yo viví por allá en el año 2017, entonces allá me compré mi primer set de ganchos ergonómicos en una tienda que estaba en el centro por Plaza de Armas. Entonces tengo aquí mi set de ganchos. Esta bolsita es como súper sagrada porque aquí traigo toda mi colección de los ganchos que he ido coleccionando durante todo este proceso. Algún día te los enseño, ¿va? Y bueno, entonces ya llegó así como súper contento con el gancho, regresando a la historia, y me dice, mira, aquí está ya el gancho del número 4. Ah, súper bien. Entonces ya ese día en la noche, llegando a casa, me puse a tejer, pero resulta que se me hizo más fácil que con las agujas, por supuesto, pero seguía siendo igual un gancho del 4 y estaba tejiendo un cuello súper apretado, o sea, súper, no tenía nada de textura, nada, era muy, muy apretado. Entonces yo dije, no, esto definitivamente no está funcionando, ¿no? Y ya seguí viendo videos, muchos, yo creo que vi todos, vi muchísimos videos. Y bueno, que yo les digo, en ese entonces no había tantos. Y me di cuenta que había personas que tejían las bufandas con ganchos más grandes y que quedaban entonces quedaban más holgadas, que tenían mayor movimiento y demás. Y yo le dije, ¿sabes qué? Ahí voy de nuevo, ¿no? Yo tan molona. Este gancho que me compraste está muy bonito, está muy padre, lo voy a conservar toda la vida, pero necesito uno más grande. Entonces él me dijo, pues te voy a comprar uno más grande. Y ya me fue a comprar un gancho más. Él tan lindo, no lo puedo creer. Yo me fui a comprar un gancho más grande que fue del número 6, recuerdo que también lo tengo aquí en mi bolsita. Y ya fue que empecé a tejer, ya me trajo mi gancho del número 6 y ya le agarré más la onda y ya empecé a tejer mucho más rápido. Me di cuenta que ya mi tejido ya tenía movimiento, ya era un poco elástico, ya no era una tabla. Entonces, ya empecé a tejer y ya, bueno, desde ese día, lo que les digo, el 1 de noviembre del 2016, a partir de ahí no he parado. He tejido. Y ya después me fui comprando más ganchitos. Recuerdo que ese cuello ya no lo tengo porque lo destejí, ocupé el estambre de más adelante para otra cosa porque ya le habían salido bolitas y todo. Por ahí debo de tener una foto, si la tengo la voy a poner también por aquí o por allá porque nunca he editado un video, entonces voy a ver qué onda apenas. Y bueno, ese cuellito lo recuerdo perfectamente porque hasta incluso se lo regalé a este chico porque pues obviamente él fue como el precursor, el que yo ya sabía que quería tejer, siempre lo supe, pero él fue el que me dijo, ¿y por qué no lo haces, no? ¿Por qué no solamente aprendes en lugar de que solo tengas las ganas? Entonces yo con muchísimo cariño se lo regalé a él, que por cierto al día de hoy no me lo ha perdonado porque me dice, recuerdo que me lo regalaste, después me lo quitaste, lo destejiste y ya no lo tengo, ¿no? Y yo, ay, es que ya se había hecho feo, y de verdad ya se había hecho feo. Pero bueno, son cosas que a veces los que no son tejedores no entienden, o sea que cuando uno ve, híjole, es que eso ya no se ve bonito y ¿no?
mejor te regalo otra cosa, te vuelvo a tejer otra cosa y que sea más bonita. Pero bueno, así fue la historia y ya. De ahí te digo, nunca he parado de tejer. Incluso mis tías, mis primas, así me dicen como, uy, ¿cómo es posible? Al inicio cuando empezaba a tejer hasta se burlaban de mí porque me decían que era como una abuelita, ¿no? Una abuelita viviendo su vejez en plena juventud. Entonces yo en relajo siempre digo, bueno, súper bien, ¿no? O sea, si en mi juventud estoy viviendo mi vejez, entonces cuando esté viviendo mi vejez, voy a vivir mi juventud. Entonces no pasa nada, ¿no? Cuando sea mucho más grande, voy a andar con toda la actitud de una jovencita. Solo se está invirtiendo los tiempos. Y ya, ok, bueno, y entonces vamos a pasar. Todos los podcasts de tejido tienen una sección de lo que estás tejiendo, lo que llevas puesto, lo que has tejido, lo que quieres tejer. Entonces, bueno, vamos a empezar. El primer tejido que te voy a mostrar es este que traigo puesto, que es un suéter súper básico, muy conocido, que es el Sunday Sweater de Petit Knit. Y es, ay, no lo sé, súper bonito. Perdón, pero estoy en pijama. Entonces es este. Este es el Sunday Sweater de Petit Knit. Y la verdad es que es un suéter muy básico, lo ha tejido un montón de gente. Yo lo tejí porque precisamente lo vi en algún podcast. Creo que la primera vez que lo vi en un podcast fue cuando Paulana lo estaba tejiendo. Paulana es una chica chilena que he visto todos sus podcasts, yo creo que hasta más de una vez. Y le estaba tejiendo a su hija un Sunday Sweater en azul. Entonces dije, wow, qué bonito. Y entonces a partir de ahí dije, lo quiero tejer. Ya tiene algún tiempo que lo vi y que estaba en mi lista. De hecho, y lo empecé este año, lo empecé en julio, pero como en julio tuve vacaciones, le tejí hasta aquí y una manga. Y ahorita, como ya estoy también un poquitín más libre de obligaciones, me di el tiempo para terminarlo y lo terminé súper rápido, o sea, en 2 días. Porque se teje con agujas del 6, entonces se avanza súper rápido. Y es muy sencillo. Y la verdad se me hace un suéter muy bonito. Y bueno, este es el primer proyecto, ¿no? El que traigo puesto. ¿Qué otro proyecto he hecho? Tengo una bufanda que tejí también hace no mucho. Es esta. Es una bufanda que se llama la Kwai Cable Scarf. Entonces voy a ponerte también el nombre del diseñador porque en este momento no lo recuerdo. Pero es una bufanda muy bonita. Y bueno, esta bufanda se la tejí a este chico precisamente para recuperarle aquel cuello que le deshice hace 7 años. Entonces, y ahorita me la prestó para poder mostrarla. Pero es bonita. Y no es difícil. El patrón está en inglés, pero realmente yo el patrón no seguí así como tal las instrucciones. Yo me fui directamente al gráfico, imprimí el gráfico y ya lo fui tejiendo. Y después como que hasta te lo vas memorizando porque yo la hice súper larga. Creo que hasta me pasé. Me excedí de lo que vas picada tejiendo y ya cuando dije, uy, se me salió de control. Pero igual es bonita. Y entonces como a este chico se la voy a dar o bueno, es de él y él es alto, entonces sin problema. La pongo para que la vean. Es bonita. Y la tejí con un hilo acrílico premium, que es del número 4, y la tejí con agujas del 5. Entonces igual, o sea, como son agujas un poco gruesas, se teje súper rápido. Yo creo que esta la terminé como ¿qué será? En 4 fines de semana. Le tejía avanzado los sábados un rato, el siguiente sábado otro rato y así, porque soy como tejedora de los fines de semana. Y cuando tengo vacaciones soy tejedora de tiempo completo. Ajá. Ya más adelante te cuento así mi vida que es un poco saturada, pero soy tejedora, o sea, eso nadie me lo va a quitar. Entonces siempre a donde quiera que vaya ando con un tejido así no pueda avanzar. Siempre digo y traigo mis bolsas de tejido y digo, me la llevo, pero mi mamá me dice, pero ¿para qué llevas esa bolsa si no vas a tejer? Y yo, por si sí, por si no y por si acaso, me llevo así, es algo pequeñito, pero siempre ando trayendo cosas para tejer. Y bueno, esta es otra terminada que también terminé el Holidays Sleepover también de Petit Knit. Ese patrón está en español. Este patrón del Sunday Sweater también está en español, entonces es súper fácil de seguir. Y el otro, el Holidays Sleepover, ese también voy a poner una foto porque no lo tengo aquí en este momento, pero es un suéter que es un chaleco que se teje con agujas del 10, entonces es súper rápido. También ese lo tejí como en 2 fines de semana y se teje primero la parte de adelante, luego la parte de atrás o la parte de atrás y la de adelante, luego se unen y ya después se va tejiendo todo en circular. Es un chaleco muy bonito, incluso
Algunas veces he dado clases de tejido y recuerdo que es como súper bonito y una alumna lo vio y fue así como que, ¡ay, lo quiero! Y bueno, ya le expliqué más o menos cómo está ese movimiento. Y ella es muy buena tejedora, entonces bastó con que yo le dijera, mira, tejí primero esta parte, tejí lo de atrás y luego en circular, y ella... Un día ya cuando fui, ya prácticamente lo tenía hecho. Y fue así como, ¡ay, wow! Obviamente ella es más alta, entonces tejió el chaleco de acuerdo a sus medidas y todo, pero... Y le quedó muy bonito también. Bueno, ese punto. ¿Qué otra cosa tengo tejida? Bueno, es que agarré las cosas en montón. Tengo que lo tejí también este año. Creo que este video se va a llamar Mis tejidos del 2023. Este lo tejí, tenía así una bola de estambre y... Esto no me gusta, y se lo voy a corregir. Y es un chalequito que tejí siguiendo un tutorial de Laura Cepeda que está en YouTube y es como súper fácil también. Entonces este es otro chalequito. ¿Qué otra cosa? Terminado. Bueno, yo he tejido amigurumis que he vendido. Casi no tejo cosas para vender. O sea, he tejido cosas para vender súper pocas ocasiones. Y ya. Y aquí tengo un posavasos, que es el que ocupo para poner mi tacita de té. Entonces, obviamente, como toda tejedora, siempre tengo una taza de café, una taza de té, algo que tomar. Es como muy parte de, o sea, no puedes solo sentarte a tejer, debes de tener algo rico para estar tomando. Eso ameniza mucho más tu momento. Porque eso sí yo digo, o sea, sentarte a tejer es tu momento, es un momento que te estás dedicando a ti. Es como el momento favorito de todos los días, que yo no tejo todos los días, aunque me encantaría, de verdad me encantaría tejer todos los días, pero cuando puedo hacerlo lo hago y es mi momento, o sea, no estoy para nadie más, oigan, voy a tejer, ¿cuánto tiempo? No sé, 1 hora, ¿no? O de 4 a 6 voy a tejer, o a partir de las 6, o muchas veces en las noches, ya cuando todos se van a dormir, y es un sábado, digo, voy a tejer de 10 a 12, ¿no? Y así. ¿Qué otra cosa? Bueno, ahorita estoy tejiendo este suétercito que es de una diseñadora que se llama Tinka Knits, que es el flax suéter. Pues sí, el flax. No, creo que ese es otro patrón. Ay, ¿cómo es posible que lo olvide? Y lo traía aquí en la cabecita. Grams, suéter Grams. Creo que es Grams. Bueno, no te preocupes que yo voy a poner todos esos nombres de esos tejidos. Sí, lo estoy tejiendo para un primito que va a cumplir 1 año la siguiente semana en su cumpleaños, entonces se lo voy a dar. Estoy tejiendo la talla 1-2, pero mi primito es alto, es grande, yo tengo hasta el temor de que no le vaya a quedar. Y estoy combinando estos dos colores, son dos grises. Lo estoy tejiendo con agujas del 3.75 y ya. Me faltan las manguitas, yo espero terminarlo este fin de semana para que ya no haya ahí pendientes. Eso es este suétercito, es un proyecto de los que tengo en marcha, ajá. Y creo que, a ver, déjame ver. En realidad no tenía planeado grabar este podcast hoy. Quería seguir postergándolo, porque llevo postergando esto como más de 1 año. Que digo, quiero grabar un podcast, porque ya les dije, yo soy una consumidora constante de podcast de tejido, entonces, qué mejor manera que tú también tener tu propia recopilación. Y bueno, aquí tengo, este es un suéter que yo les digo que a mí siempre me han gustado las cosas tejidas, entonces me lo regaló mi papá una Navidad y me encanta. Y ¿sabes cuántos años tiene esto? Tiene como 14 años este suéter. Y tengo otro que mi papá dice que es de indigente, pero me lo compré una vez en Estados Unidos. Y toda la gente que me lo ve siempre me pregunta, oye, ¿tú lo tejiste? Y yo, no, ese me lo compré cuando aún no sabía tejer. También tiene más de 10 años. Y el suétercito es largo. Largo. Y es abierto. Es un cardigan. Entonces es abierto. Quisiera ponérmelo. Es un suéter muy bonito que nunca me he deshecho de él porque siempre he tenido en la mente, lo quiero replicar. Y no es difícil, pero me gusta mucho. Mi papá dice que es un suéter de indigente y que cada vez que es invierno lo saco. Y lo traigo creo que todos los días. Y bueno, eso, creo que este era mi video de presentación. Realmente te digo, no tenía como planeado el grabar el podcast, pero dije, hoy es sábado, yo hago maestría los sábados y justo hoy no tuve clase, entonces dije, ¿por qué no aprovecho ese momento para grabar el podcast? Bueno, te voy a decir, también tengo otro proyecto en marcha que voy a hacerle
voy a hacer una mantita y tengo cuadritos de todos los colores porque va a ser una mantita de muchos cuadritos de colores. Tengo ya como 50 cuadritos. Mira, déjame sacar. Siento que la dificultad, o sea, lo de menos es hacer cuadritos de colores y hacer un montón todos los días, que puedes tejer varios, muchos. El detalle va a ser, no, tampoco no va a ser el coser, o sea, el detalle va a ser esconder todas las hebras. Eso es lo único que le estoy temiendo. Y va a ser un regalo de Navidad, entonces prácticamente ya están todos los cuadros, ya nada más me falta unirlo y es lo que dije, este fin de semana voy a dedicarme a eso. Cuando quede terminada voy a subir una foto a mi Instagram y te voy a dejar mis redes sociales en la parte de abajo. Creo que solamente tengo Instagram y TikTok casi no uso. Ravelry tengo solamente un proyecto arriba que es este, el de la Kawaii Scarf, y te digo que ya tengo un montón de cuadritos, un montón. Tengo ya como, te digo, es fácil, 50 sí tengo. Entonces, y bueno, y aquí en mi bolsita tengo todavía más, y tengo una cajita, una cesta que me regaló mi papá, y aquí también tengo más. Entonces, esta cesta va conmigo para todos lados, la compramos en Malinalco, recuerdo, y cuando la vi dije en automático, uy, esa caja me gusta, esa bolsa me gusta, y mi papá en automático, para tus tejidos. Yo, sí. Y dice, oye, pues que tienes bolsas y bolsas y bolsas de tejido, pero a ver, yo sé que los que somos tejedores entendemos que una bolsa de proyectos no es suficiente porque siempre tienes muchos proyectos. ¿Qué otros proyectos? En casa debo de tener más, más proyectos también. Bueno, debo de tener otros proyectos sin terminar. ¿Por qué? Porque también en algún punto empecé a tejer ¿cómo se llama? Un suéter de colores de... ¿Cómo es posible que lo haya olvidado? Bueno, un suéter que es a crochet, que es de colores y es de... ¿Cómo se llama esta chica? No, siempre de Mamaquilla Tejidos, no sabía. De Mamaquilla Tejidos y tiene un montón de colorcitos y es un suéter bien padre y lo estoy tejiendo, lo empecé a tejer en colores marrones. En el siguiente podcast te lo enseño porque no lo tengo en este momento, pero después como que me di cuenta que no me gustaron los colores, entonces lo dejé en stand-by y lleva ahí, el patrón lo compré el día que salió y ese mismo día empecé a tejer, o sea que ese suéter llevo en una bolsa de proyectos almacenada como 3 años, yo creo fácilmente, y bueno, eso, ¿qué otra cosa? Ya una vez que te digo, hice muchos cuadritos, a ver, dame oportunidad, te voy a mostrar otra que estoy haciendo. Esto que tengo aquí atrás es un chal que me regaló mi amigo Leo. Hacemos cada año, algunos tejedores de México hacemos un intercambio de chales. Entonces él me regaló está súper bonito, son como unos colores bien, bien alegres. Entonces es este. Y lo puse aquí precisamente porque se los quería enseñar. Leo tiene un canal de YouTube que se llama Tejiendo con Leonardo. Entonces él también es de Toluca. Y ya, está muy bonito, a mí me gustó un montón. El año pasado me regalaron un chal y es un diseño diferente porque es asimétrico y este es triangular, pero es muy semejante, son muy semejantes los colores, es muy interesante eso, porque yo cuando lo vi dije, wow, los colores se parecen al anterior. En el siguiente podcast te enseño el que me dieron el año pasado, pero también es bonito, está muy padre. Y bueno, ese es este chal y tengo una cobija, a ver, dame oportunidad de levantarme de aquí, ya vuelvo. Es con los mismos colores de los cuadritos, pero es esta. Entonces esta la estoy tejiendo a la par con los cuadritos de lo que me va sobrando de los colores de aquí. Ya voy con lo que me sobre, porque obviamente me iba a sobrar mucho estambre. Esto es acrílico, no tiene ningún porcentaje de lana. Es 100% acrílico y es de una marca mexicana que se llama Omega. Y no tengo etiquetas ahorita para decirte exactamente el nombre, pero es Omega, no hay pierde porque son los colores que hay y es muy bonita. Aquí en México no hay tanta variedad de lanas. Casi todo el estambre con el que se teje es acrílico, cosa que es muy triste porque pues tú cuando ves podcast de tejido siempre estás viendo diferentes marcas, diferentes materiales, los hilados y siempre pregunto, oh, lana, no es que la lana pica, ¿no? Pero mire, tenemos y es acrílico, ¿no? Y es súper suavecito. Y bueno, entonces uno tiene que irse adaptando un poco. Si llego a tejer con lana, por ejemplo lo tejí con un estambre que tiene un porcentaje de lana, 40% de lana me parece, y el resto es acrílico. Y lo compré en una tienda que se llama El Punto, que está aquí en Toluca, en Pino Suárez. Entonces, de ese creo que sí tengo la etiqueta. ¿O no? No.
no vino la etiqueta en mi caja mágica. Pero, o sea, te digo, sí, trato de buscar también que tenga un porcentaje de lana pero la gente generalmente consume acrílico. De hecho, estuve ahí dando hace no mucho en una tienda del centro de Toluca, estaba dando clases de tejido y la gente, o sea, cuando tú de pronto le recomiendas, pero mire, es de lana, no, pero lana no porque la lana pica. Entonces, como esa idea que todos aquí en México, la mayoría tenemos de que lana no porque la lana pica. Por ejemplo, tiene lana y yo creo que sí pica un poquito, pero para mí es totalmente tolerable. Incluso la piel se adapta, o sea, ya después, y la lana es súper caliente y también me gusta mucho. Y bueno, eso, espero que te haya gustado. Este es un video de presentación, entonces te digo, no lo tenía previsto, entonces no traje mi montaña de cosas tejidas, pero más adelante vamos a tener más tiempo y yo espero seguir, o sea, si este contenido te gusta, de verdad yo espero seguir compartiendo y que pasemos un rato juntos, porque al final sí estás hablando frente a la cámara, pero yo sé que detrás de esa cámara o detrás de ese video va a haber personas que se están entreteniendo con este contenido, así como yo me entretengo con el contenido de las demás podcasters tejeriles. Yo veo a chicas chilenas, españolas, he llegado a ver también podcasts en inglés que aunque muchas veces no entiendes todo, pero sabes, te están mostrando que han tejido y eso es como, ¡ay, qué bonito! Y ya con que te pongan el nombre del patrón, inmediatamente tú te vas a Ravelry y ya, tu biblioteca, ¿no? Me gusta. Y bueno, en mi biblioteca de Ravelry tengo un montón de proyectos que espero algún día tejer todos, porque son un montón. Y bueno, eso es todo. Deseo que te haya gustado este video y es corto, dura menos de 40 minutos. Pero te digo, realmente no tenía muchas cosas que mostrar. Muchas gracias por este tiempo que has dedicado para ver este pequeño video. Yo lo hice con muchísimo cariño y de verdad lo hice por fin. O sea, ya dejé la desidia y decidí hacerlo porque siempre lo voy a hacer un podcast, voy a hacer, quiero y llevo años así. Entonces, muchas gracias, te mando un gran abrazo, un abrazo muy calientito porque aquí ya hace frío, ya casi estamos en invierno. Entonces ya a pesar de que esté el sol, o sea, ya el viento ya es frío. Y te mando un gran abrazo y muchas gracias por todo. Nos vemos.